Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Historia Tours. Hoy vamos a dar respuesta a una de las youtuber videntes, que es la señorita Yardeli Rodríguez de Argentina. Nos está solicitando una información. Bueno, explíqueme por favor, ingeniero, ¿qué tiene que ver todas estas iglesias que nos dicen unos evangélicos, otros protestantes, otros cristianos, otros católicos, otros ortodoxos, que no creen en el mismo Dios, en Jesucristo, en Jesús de Nazaret? Bueno, explíqueme por favor en pocos minutos cuál es la diferencia, qué iglesia tiene la razón. Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, ¿cuándo empieza el cristianismo? El cristianismo empieza el viernes 1 de abril del año 33, cuando Jesús de Nazaret es crucificado. Es el 14 Nisan y ahí es la Pascua judía, que empieza el 15 Nisan, que se inicia ese viernes, pero a las 6 de la noche, y al otro día termina otra vez a las 6 de la tarde. Bueno, pues ahí empieza el cristianismo. Entonces, Jesús de Nazaret, en Mateo 28, último versículo, les dice: ir por el mundo y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Esa es la membresía para hacerte cristiano. Saliendo de tu casa puedes atravesar la calle, ir a una iglesia católica. Como eres ya adulto, entonces se les llama catecúmenos. Entonces te dan un curso de un mes y al mes te presentas en la iglesia con el padre, con el sacerdote, como gustes llamarle, con un padrino, te bautizan y te conviertes en cristiano católico romano. Si vas unas cuadras más allá, pues te conviertes en cristiano evangélico. U otros que dicen que no, que el cristianismo no es una religión, que es la relación de la persona con Dios. Para ellos tienes que aceptar a Jesús de Nazaret, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, sin intermediarios, refiriéndose a la Virgen María, que aquí se apareció también en el Cerro del Tepeyac en 1531. Pues bien, entonces ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues entonces la iglesia cristiana se esparce por todo el Mediterráneo, o sea, por todas las fronteras del Mediterráneo, todo el Mediterráneo, Asia Menor, toda Palestina, Egipto, Marruecos, todo lo ocupa, el norte de África, todo. España, allá fue el apóstol Santiago o Jacobo, que es el mismo nombre. Cuando se escuchen el apóstol James o el apóstol Jacobo o el apóstol Santiago, es la misma persona, es el mismo apóstol que estuvo con Jesús. Bueno, a él le tocó la provincia romana de Hispania, que hoy es España y Portugal. Por cierto, en el norte pueden recorrer ahora, sobre todo los católicos, la ruta de Santiago. Pues bien, llega el 28 de octubre del año 312, en que el emperador el general Constantino tiene una batalla con el general Magencio en el puente Fluvio. Entonces esa batalla ve el general Constantino en el cielo, dice en latino: con este signo vencerás, y ve una cruz. Y entonces cuando se va a dormir sueña que Jesús de Nazaret habla con él y le dice que si lleva en sus pendones, en sus banderas, en sus banderines, en sus estandartes la cruz, él va a ganar la batalla. Y efectivamente el general Magencio lleva más soldados que el general Constantino, pues gana Constantino. Y eso fue en el 28 de octubre del año 312. Y en el año 325 convoca a los jefes de las iglesias, que son los obispos, que así lo ordena la Biblia. Había un obispo en Roma, otro en Constantinopla, otro en Antioquía, otro en Jerusalén, otro en Alejandría y otro en Cartagena. Y entonces pone todos de acuerdo, hacen vamos a decirle, un precanón de cuáles son los libros que tienen que ser aceptados, porque al concilio de Trento fue cuando se hizo el canón, que son las 27 libros que están en nuestros Nuevos Testamentos. Entonces muchos dirán, bueno, ¿por qué nuestros libros, nuestras Sagradas Escrituras cristianas están en griego? Si Jesús y sus apóstoles hablaba arameo. Bueno,
porque el griego era el idioma internacional que todos entendían. Pablo no iba a predicar a Asia Menor en hebreo, nadie le iba a entender. No iba a ir a Grecia a hablarles en hebreo a los griegos. Tenía que hacerlo en el idioma que ellos conocían. ¿Cuál es? El griego koiné, el griego común, y eso lo hicieron todos los apóstoles. Por eso nuestras escrituras están en griego. Ya los exegetas, los rabinos, los judíos, ya 200 años antes de Cristo, habían traducido el Tanaj, que son el libro sagrado, o para nosotros el Antiguo Testamento, los cristianos, lo habían traducido al griego. Entonces ahí es el primer paso donde los judíos dan para que las comunidades judías que ya hablaban griego, que ya entendían un poquito el hebreo, que en realidad no era hebreo, como les digo, era el arameo, porque se llevaron cautivos al reino de Israel y al reino de Judá, se los llevaron cautivos a Babilonia desde el año 722 a.C. y los regresaron el 535 cuando Zorobabel estaba pidiendo dinero para la construcción del segundo templo, porque el que conoció Jesús de Nazaret era el tercer templo. Bueno, ahí todos los obispos se ponen de acuerdo y la cristiandad va avanzando. Se aparecen doctrinas nuevas como los gnósticos, escriben evangelios como el evangelio de Judas Iscariote, que fueron encontrados a mediados del siglo pasado en las cuevas de Mana Hamabi. Ahí es una buena biblioteca gnóstica que no debe faltar en tu biblioteca. Los católicos, uno de los padres del cristianismo primitivo fue Jerónimo, por órdenes del Papa, tradujo de la Septuaginta, o sea, la versión de los 70, la tradujo a latín, que es lo que tenemos en nuestras casas, que es la Vulgata latina, y allí lleva 15 libros que son deuterocanónicos, nombre elegante para así mencionar a los apócrifos. Si gustan pueden ver en mi video que se llama Mira cómo el canal de historias eliminó 15 libros de la Biblia. Ellos dicen que fue el Vaticano. No, fueron ellos, el canal Historia, el que los eliminó. Bueno, y algunos dicen que es el antiguo canón de la Iglesia Católica Romana. No, es el canón actual. Y pues, la Iglesia Católica dijo, bueno, pues este es el canón griego, y el que tienen los judíos, el Tanaj, pues ese es el palestinense. Pero no es cierto. El bueno es el palestinense. Ese es el canón que debemos de tener, que canón es otra palabra griega, quiere decir lista. Los que están en la lista, deuterocanónicos, los que están fuera de la lista. Bueno, pues bien, cursa el año 863 después de Cristo. Ya había varios concilios de la Iglesia católica, apostólica romana. Bueno, ahí es Santa Iglesia Católica Apostólica, hasta ahí. Y entonces el obispo de Roma dice, bueno, pues si aquí es la capital del Imperio Romano, pues yo soy el sumo pontífice. Él se dio ese título solito. Yo soy el Papa y soy sumo pontífice. Por lo tanto, voy a excomulgar a todos los demás obispos de que están a la orilla del Mediterráneo. Los voy, sobre todo, empezando por el Constantinopla, que era el obispo Focio, o patriarca, como ellos también así le llaman, los patriarcas. El patriarca de Jerusalén, el patriarca de Alejandría, en fin. Y ahí se da el cisma. Queda la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, liderada por el Papa. Y del otro lado, la Santa Iglesia Católica Apostólica Oriental Ortodoxa. Y el que tiene el liderazgo es el obispo de Constantinopla. Bueno, ya ahorita ya se han separado varias iglesias, la etiopí, la copta, en fin. Hay muchas divisiones. Bueno, llega el año de 1534, cuando el Papa no le autoriza el divorcio a Enrique VIII. Enrique VIII se enoja y se nombra a sí mismo jefe de la Iglesia de Inglaterra. Y ahí nace la Iglesia Anglicana. ¿Quién es su subordinado? Pues el obispo de Canterbury. Como es actualmente, la reina de Inglaterra es la jefa de la Iglesia Anglicana aquí en México. Aquí a 5 kilómetros tengo una iglesia anglicana. Aquí se llama es el pueblo de San Pablo Mártir, que es parte de la Ciudad de México. Bueno, entonces ahí se divide. Va pasando el tiempo. Y resulta que un monje, Martín Lutero,
traduce, escribe su tesis, sus 95 tesis sobre el error que está cometiendo la Iglesia Católica, y que todos los feligreses, todos los fieles, tenemos derecho a leer la Biblia en nuestro idioma, que no tenemos que leerla en latín, la Vulgata. Bueno, pasan a todos los idiomas, empezando por el alemán, porque este monje agustino pues era alemán, y entonces da luz a la Iglesia luterana, y ahí le siguen Calvino y le siguen los demás, y también lo está hostigando el Papa. ¿Cómo es posible? Bueno, pues los príncipes de la Europa Central le dirigen una carta al Papa protestando por lo que estaba haciendo el Papa. Y por eso la Iglesia Católica les llama protestantes a las iglesias como la de Lutero, que se autodenominan evangélico, que ese debe ser su nombre. Y últimamente, en el Congreso de Panamá, alrededor del año de 1910-1920, no recuerdo exactamente, en la ciudad de Panamá, se reúnen las iglesias evangélicas latinoamericanas, no incluye a las de Estados Unidos, que es de donde descienden, donde provienen, de donde vienen. Bueno, y ellos dicen, bueno, hemos tenido poca influencia sobre los católicos no quieren cambiarse de religión, ni nos hacen caso, y nos dicen, hermanos, sigan adelante, nosotros somos católicos, no queremos cambiarnos de religión. Y dicen, bueno, pues ¿qué les parece que ahora no vamos a hacer iglesias evangélicas? La iglesia bautista, la iglesia pentecostés, la iglesia pentecostal, la iglesia nazarena. Ya, hay una denominación mexicana, la interdenominacional. También agregamos los mexicanos y agregamos otra más. Bueno, y para no estar todavía conforme con estas divisiones del cristianismo, viene otro movimiento de Martin Moschen Rosen, un pastor bautista que a mediados del siglo pasado, de la iglesia bautista, se sale de la iglesia bautista y forma un nuevo movimiento que él le llama judaísmo mesiánico, con el objetivo de convencer a los judíos actuales de que Jesús de Nazaret sí era el Mesías, que es reconocido, y que hay que festejar todas las fiestas judías, el Yom Kippur, el Pesaj, la fiesta de tabernáculos, en fin, la de las primicias, las de las luces, en fin, todas hay. Pero no, este es un grave error, y esta rama no es del cristianismo. Esta rama, pues en realidad no viene de nadie, porque para ser cristiano, como te digo, tienes que cruzar la calle de la puerta de tu casa, abres la puerta de tu casa, cruzas la calle, si ves una iglesia, ahí puedes bautizarte y automáticamente es cristiano. Pero los judíos no. Para ser judío tienes que estudiar y tienes que presentarte ante una corte rabínica, ya sea en Israel, en Argentina o en Estados Unidos, para que si apruebas vas a ser considerado, vas a ser candidato a judío de segunda. No puedes celebrar el Shabbat, no te puedes casar si eres hombre con una judía, si eres mujer no te puedes casar con un judío. Bueno, pues estamos peor. Entonces mejor seamos cristianos de primera. Y ahora, ¿cuál es la iglesia buena? Pues la que a ti te lata, Yardelli, la que a ti te lata. Si a ti te late los pentecostés, te vas que la iglesia universal pare de sufrir. Muy respetuoso, tú puedes interrogar a los pastores de las iglesias evangélicas. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? O sea, muchas doctrinas, o sea, aunque parecen todos, son muchas ramas muy diferentes y cada quien piensa lo suyo. Y yo como católico, te confieso, yo voy a la iglesia 1 o 2 veces al mes. No me confieso con el sacerdote, prefiero hacerlo directamente con Dios, con Yahvé. No tengo penitencia, siempre comulgo, siempre que voy a la iglesia, siempre comulgo. Los mormones, si quieren saber más de los mormones, pueden ver mi video que se llama, aquí está, por luego me dicen, no, ese libro que se basa usted, no es de la iglesia mormona, sí. Le he llamado a mi video, el libro de Mormón es un plagio. Así es, José Smith lo plagió. ¿En qué año nació el mormonismo? Aquí está. Primera edición en inglés apareció en 1830. Bueno, pues cualquiera
Cualquiera, o sea, tú tienes que ver, Yardelli, qué iglesia te late, qué iglesia no te late. O sea, la decisión es tuya. Como dices tú acertadamente, Dios es el mismo, Yahvé, y su Hijo que está sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios Padre, que se llama Jesucristo. Está compuesto del nombre de Jesús, que no es Yeshua, porque no, el nombre de Jesús no es Yeshua, es Yeshú. Aquí está, que en griego es Jesús, que es nuestro Jesús. Bueno, a la que te lata, y ahí está. Te dejo, tienes tu Biblia en tu casa, supongo. Si no puedes comprar una Biblia no rebasa los 15 o 20 dólares. Está a tu disposición, pero todos, como dices, tienes que orar, pedirle a Jesús de Nazaret o Jesucristo que te guíe a qué iglesia tienes que ir. O a lo mejor, como muchos dicen, no, Jesús no es ninguna religión, el cristianismo no es una religión, es mi relación con Dios. Yo tengo mi relación con Dios y la respeto. Bueno, pues, amiga Yardelli, saludos hasta Argentina. Ojalá, espero que este video te haya gustado, es especial. Y pues, amigos y amigas que están también escuchándome en YouTube, si les gustó este video, compártanme, denme like y no olviden suscribirse a este canal Historia Tours. Yo soy el ingeniero Leoncio Ruiz de la Garza. Hasta la próxima, amigos.